Vamos allá a Hechos, el capítulo 3. Esto es muy conocido. Hechos capítulo 3. Oiga, el culto del viernes estuvo bueno. ¿Cuántos se gozaron? La lluvia quiso obstaculizar un poco, pero como dice el coro, sea con lluvia o sea con sol, todos los cristianos alabamos al Señor. Ahí estuvimos. Hechos capítulo 3. ¿Estamos ahí? Ok. Leemos. Para la gloria de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando bien los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le detuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando como águilo y alabando a Dios. Y todo el pueblo se vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Oye, hermano, como ya hablamos, quiero hacer una pregunta. No lo dice la Biblia a ciencia cierta. Amén. Pero podemos sacar un análisis haciendo un exégesis. Un exégesis es, gloria a Dios, detallar minuciosamente un acontecimiento, ¿sí? Detallarlo minuciosamente. Decir esto es así, 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 así. Eso es un exégesis o análisis. La pregunta es esta: ¿ustedes creen que el cojo volvió a pedir limosna? La verdad que la Biblia no lo registra, pero yo no creo que no. No, por lo menos yo no creo. ¿Tú qué dices, poeta? No puedo decir nada porque no sé si él, porque, o sea, si la Biblia no habla de... Es que no lo dice. No lo dice, entonces no puedo... Pero como uno puede decir hipótesis, la hipótesis es lo que dice el pastor Carlos, ¿sí? Hipótesis es yo creo que no, ¿sí? O sea que no lo está afirmando total. Es cierto. ¿Sí me entienden? ¿Cómo puede ser? Porque recordemos a Pedro. Pedro volvió a su antiguo trabajo. Y no solamente Pedro, todos. Aquí no podemos acusar solamente a Pedro, todos volvieron a su antiguo y después se les apareció. ¿Y saben cómo estaba Pedro? Estaba desnudo, dice. Y él no salió a colocarse la ropa. Sin camisa estaba. Y le dijeron: Pedro, el Señor, ¿qué? Ahí mismo salieron. Hermanos, el mensaje, la enseñanza en esta mañana tiene un tema, y siempre partimos de ahí. Hablemos conforme un mismo propósito. Amén. Hablemos conforme un mismo propósito. Y el Señor, cuando estaba sacando la enseñanza, me llevó a Hechos, porque es la historia donde veo unidad, donde veo el poder de Dios en acción, donde veo la acción, la actitud de dos hombres. Amén. Y yo hacía un análisis cuando hablaba hace 2 días con alguien muy cerca, y de verdad me sentí mal. Me sentí muy mal y no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con
con esto que decía la persona, y se lo voy a decir a ustedes, por si de repente en alguno pasa igual, ojalá Dios quiera que logre cambiar su actitud. Voy para allá. Mientras hablamos con la persona, entonces hacía un análisis y la persona decía: no me gusta con esos evangélicos. Oiga bien, no me gusta con esos evangélicos, no me gusta con esos cristianos que hablan de esta manera, que hablan de esta forma. Eso no me gustó. ¿Saben cuál fue la palabra que no me gustó? Esta, cuando dice los evangélicos, los cristianos. Cuando una persona, entre comillas, es cristiana, es evangélica, profesa a Cristo, habla de esta manera, a mí me dicen que no está dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque su forma de hablar, su jerga, su dialecto lo está delatando. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, cuando digo no es uno, quiere decir que no es una persona, quiere decir que son muchas personas. Cuando la Biblia habla de la iglesia, no habla de una iglesia, escúcheme bien, que está en Corinto, que está en Villa Gorgona o que está en Florida. No, habla de un grupo de personas que está distribuido en diferentes partes. Amén. ¿Sí? Entonces, la iglesia, diga conmigo, la iglesia, diga, los cristianos debemos hablar en términos generales. Amén. Y cuando yo hablo en términos generales, lo primero que debo hacer es incluirme. Incluirme a su nombre. Sea que hayan errores, sea que haya pecado, sea que haya problemas, haya dificultades. Yo quiero saber si ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo. Ojo, voy a retroceder. Esos evangélicos, ¿qué? Está hablando mal. Amén. Porque la persona que está hablando se supone que es evangélica. Si un evangélico está pecando o está cometiendo un error, hay que llevarlo a la corrección. Si él no quiere corregir, el problema de él. Amén. Si un evangélico, si un cristiano pecó, hay que llevarlo a la corrección. Si él no quiere enmendar sus errores, es problema de él. ¿Lo voy a entender? ¿Sí me ubico, hermano? Entonces estos evangélicos que andan haciendo aquí, andan haciendo allá. Oye, yo conocí una hermana que ya le gustaba la alabanza, le gustaba y cantaba bien, y creo que sigue cantando, ¿sí? Claro que ahora canta música del mundo secular. Ustedes saben a qué me refiero. Y la hermana, cuando estábamos dentro del templo, ella siempre quería llevar la primera voz, o sea, quería brillar. Pero cuando se decía vamos al culto de aire libre, siempre sacaba una excusa. ¿Saben por qué? Determinamos finalmente que no le gustaba que la gente la mirara al aire libre, afuera, cantando con los evangélicos. Y después determiné no colocarla más. Que no le voy a acusar más a usted. Porque usted tiene que cantar tanto adentro como afuera. Porque usted es parte de los evangélicos. Usted es parte de los aleluya. Usted es parte de los cristianos. Amén. Entre los discípulos había diferencias, como en toda iglesia, en toda casa, en todo hogar. Pero hablamos de los discípulos.
Los discípulos realmente ellos habían creído en el Señor y la convivencia, la relación era muy buena. Jesús siempre los llevó a eso. Jesús los llevaba a eso. Amén. Porque nosotros no podemos mostrarle a la gente una fachada. Amén. Nosotros no podemos mostrarle a la gente que aquí nos amamos, mejor dicho, y por allá nos estamos desgreñando, nos estamos matando, estamos hablando mal del uno del otro. No. Nosotros tenemos que demostrar que Cristo realmente vive nuestras vidas por encima de las dificultades. Y yo he escuchado por ahí proverbios que dicen: los trapos sucios se lavan en la casa. Amén. Pero no se sacan para afuera, ¿verdad? Para que la gente que está afuera pueda convertirse al Señor. Porque a veces cuando ellos escuchan esas dificultades, que los evangélicos hablan uno mal del otro, se pelean, hay discusiones entre ellos difíciles como esos que ya para no hablarse más, entonces dicen: mejor yo para eso me quedo en mi casa. Amén. Entonces tenemos que procurar nosotros como hermanos seguir la paz. De nosotros como hermanos amarnos, valorarnos, cuidarnos y por sobre todo el respeto. En la historia que leemos, Pedro y Juan eran muy unidos. Pedro y Juan eran muy unidos. Y ahí dice que ellos iban, ¿cómo iban al templo? ¿El uno iba delante y iba atrás? Iban juntos. Ahí dice, Pedro y Juan iban juntos. ¿Sabe qué hora era? Era la hora que habían determinado orar. A esa hora habían determinado orar. Iban juntos a la hora novena, a la hora de la oración. Amén, hermano. Usted se imagina a Pedro y Juan peleando. Usted se imagina a Pedro y Juan discutiendo. Usted se imagina a Pedro y Juan con rencor y después se sientan en la oración aquí, en la oración. Vamos a orar y vamos a dirigirnos a Dios. ¿Usted cree que Dios va a responder esa oración? No, que no me responda. Amén. Y la oración puede ser muy bonita, puede ser muy letrada. Vamos a orar, vamos a compartir la palabra. Y los dos estamos peleados, los dos estamos enojados, y los dos tenemos a cargo. Esa oración no llega, hermano. Que la Biblia lo dice. No llega delante de Dios. ¿Cómo, pastor? La Biblia lo dice. ¿Qué dice la Biblia? Cuéntenos un poquito que. Dice que cuando nosotros vamos, habla nomás que cuando nosotros vamos a ofrendar, y si tenemos un hermano como enemigo, primero vamos, le pidamos perdón al hermano y después echemos la ofrenda. ¿Qué más? La oración. Amén. Sí, hermana Daniela, ¿usted decía algo? ¿Ah? Oigan, yo no entiendo. No vayan a pensar en nadie, sino que estos son un ejemplo de lo que estoy diciendo. Que la oración no pasaría de acá. ¿De a dónde? No pasa. No. No vayan a pensar en nadie, sino que estos son ejemplos que yo digo es para armonizar la enseñanza. ¿Vamos a entender? No entiendo cómo un cristiano en una universidad o en un plantel educativo se lleva mejor la relación, la comunión que tiene, amén, es con los que no son evangélicos, pero en la iglesia no habla nadie. Los hermanos están ahí y llegan, entra al templo. Salude. Eso dignifica. Amén. Y saluda a otros y a otros no. Salude a su nombre. Que el saludo es parte de, eso se llama la urbanidad. ¿Cómo se llama? De los valores. Hay cristianos que no se saludan. Hay cristianos que no se hablan. Amén. Yo una vez pasé por allá por el parquecito. Llegué a un culto y yo dije, como nosotros, yo creo que le dije al pastor Carlos, se llama un culto acá en el parque, oiga, elegante. Y me estuve ahí casi una hora escuchándolo ahí. Ahí me quedé. ¿Sí? Y qué rico. Y no me puse a criticar a ningún hermano. No me puse a criticarlo. Me puse a escuchar la palabra. Me puse a mirar cómo los hermanos le entregaban tratados a otros
que llegaban y que pasaban. Porque en ese ambiente yo nací. Amén. En ese ambiente de hermandad, en ese ambiente de ver cómo busco la manera de alcanzar a otra persona. Porque si no lo alcanzo, tampoco lo saco. Porque si no lo alcanzo, tampoco busco la manera de ser obstáculo. Porque dentro de la iglesia a veces se forman tropiezos para que la gente del mundo le da a los pies de Cristo. Amén. Ellos iban juntos a la hora novena, la hora de la oración. Pero en ese momento era traído el cojo. ¿Por qué era traído? Porque él solo no podía. Amén. Por eso, amén, no venía solo. Entonces, pero lo traían con una finalidad, que pidiera limosna. Yo me atrevo a decir que quizás esos que lo traían se aprovechaban de él. Ese es un puesto de trabajo que él tenía allá. Claro, porque eso no eran 2 días. Él se sentaba. Ella tenía un buen tiempo, un buen bagaje de estar ahí. Era el puesto de trabajar ahí, prácticamente era un trabajo. No sabemos cómo era la actitud de él, porque hay personas en ese estado que se enojan fácil, rápido. Amén. Pero, como dice el pastor, era su fuente de trabajo. Y alguien lo traía, lo colocaba. Y así pasaba siempre. Pero en ese momento sucedió algo extraordinario. Le pido a Dios que suceda esta mañana. ¿Qué sucedió? Un milagro. Y un milagro puede ser de esa manera o de otra. Yo no sé cómo va a suceder, pero yo estoy convencido que Dios va a hacer un milagro hoy. Porque esto es para el que cree. Muchos milagros en la iglesia no pasan, es porque la gente duda. Porque la gente ya está como que... Hermano, aquí los milagros no los hacen los hombres. Dios usa a los hombres, pero quien hace los milagros es el Señor. Si la iglesia hiciera el milagro, la iglesia estuviera levantando muertos. ¿O no es así? La iglesia no hace milagros. Dios la usa cuando quiere. Amén. Para hacer muchos milagros. Amén. Dios la usa. Y usa a quien quiera. Pero la iglesia ha dejado de creer. La iglesia ha dejado de creer, o hemos dejado de creer y hemos perdido muchos valores que el Señor quiere mostrar su gloria. Y en ese momento, cuando Pedro y Juan, gloria a Dios, no entran, sino que se detienen ahí, porque miraron la necesidad. A mí me encanta una palabra, por sobre todo, del pasaje. Y es cuando Pedro le dice a aquel hombre, míranos. Yo hago una pregunta. ¿Pedro andaba solo? No. Pedro no andaba solo. Pedro y Juan en ese momento es la representación de una iglesia unida. Amén. Pedro y Juan en ese momento es la representación de una iglesia que se entrelaza. Un ejemplo, vamos a evangelizar. De repente el hermano Caribe no sabe leer, pero el hermano Caribe sabe interceder. Amén. Y de repente el hermano Daniel sabe leer. Llegan a la casa de ABC. Buenos días, ¿cómo están? Salen las personas y atienden. De pronto otros no lo atenderán. Si alguien no lo atiende, váyase, no va a poner enojada. Váyase usted. Porque hay cristianos que se enojan porque no los atienden. Vean, no se enojen por eso. El Señor dice que donde llegue y no te reciba, dice sacude el polvo, pero no se va a poner a discutir, no va a poner a pelear con nadie a su nombre. Mire, yo era uno que cuando, ahí sí voy a decir, en ese entonces los evangélicos, y sí voy a decir así, porque yo no era evangélico, pero si yo soy evangélico, yo no digo los evangélicos, yo digo nosotros los evangélicos. Cuando llegaban a mi casa y colocaban un equipito, yo les sacaba un equipo más grande, para que no escuchara las canciones, la palabra. Y así iban todos los días de mi casa. Y yo buscaba la manera de cómo sacarlos. Yo buscaba la manera de que se fueran. Oiga, y no se iban. No se iban los evangélicos. No se iban. Ahí estaban. ¿Y sabe qué? Gloria al Señor. Llegó el día
cuando yo fui a la iglesia y estaba predicando un pastor moreno alto, y ese día todo lo que predicaba me cayó bien. Ese día yo no sé cómo, cuando de repente empecé a llorar, salían lágrimas de mis ojos, y yo decía entre mí: ¿qué me pasa? ¿Qué me está sucediendo? Y cuando el predicador lanzó la red, que finalizó su mensaje, dijo: ¿quién quiere recibir a Cristo? Y yo dije: yo. Así, y yo lo quiero recibir. Amén. Y ese día, en el altar, era una iglesia, usted lo conoce, yo en Victoria, cuando recién empezamos, arriba estaba quemado porque había un incendio, bueno, estaba embaratada, el piso no había esta baldosa, el piso era corroñoso, tenía huecos, no te hacía nada como está esta, no, pero se miraba, hermano, el amor, se miraba. Yo le digo por qué. Y entonces yo caí de rodillas y el pastor oró por mí y me abrazó, y en ese día he tenido fallas, pero yo sigo en el Señor. 30 años. He tenido dificultades, caídas, pero aquí estoy. Y cuando yo llegaba a la iglesia, el hermano que está en la puerta, y me acuerdo que hermana ella, me recibía con qué amor y me llevaba a la silla. Y todo eso a mí me enamoró bastante. Y estaban en el curso del bautismo. Y yo no era para meterme en ese grupo. Yo llegué me colé ahí. Y ahí estuve recibiendo 3 meses la clase bautismal. Y después de los 3 meses, allá en Invilpí, a la Zamba. Ya me bauticé, en Invilpí. ¿Dónde se bautizó usted, pastor? Yo me bauticé en Iguapí. ¿En Iguapí, del Guabal? Sí. ¿Y usted, para Benedicta? ¿En Iguapí? Qué rico, ¿no? Entonces, hermano, allá, la Zamba. Porque así dicen las palabras de Dios. Cristo se bautizó en las aguas. A Cristo no lo llevaron a una, a ver, o le cortaron la uñita de Socorro, no, de uñas, no. Pero voy acá. Entonces, hermano, ese día yo me convertí. Ese día ese hombre que lo colocaban a pedir limosna, después de que Pedro le dijo: míranos. Pedro no le dijo: me encanta, porque Pedro no le dijo: mírame, porque el que habló ahí fue Pedro, sí, realmente, porque él era el osado, él era el que tomaba. Entonces voy acá, me iba pasando la parte del hermano Daniel, pero hermano Rucaín, y llegaron a aquel lugar. Entonces el hermano Daniel empezó a hablar, empezó a leer, pero el hermano Rucaín está intercediendo. Ella no está hablando ni siquiera, pero acá en la mente, porque uno puede interceder aquí en la mente. Amén. Señor, tócalo, Padre, que se convierta. Y así por el estilo. Amén. Se fueron y dejaron sembrar la palabra. Pero están los dos juntos ahí, en el espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Ganarse esa alma. ¿Cuál es el espíritu? Alcanzar esa alma. ¿Cuál es el espíritu? Que Cristo entre a morar en ese corazón. No sé cuándo. Mañana uno quiere que sea en el momento dado. En una ocasión predicando. Eso fue por allá para una Semana Santa. Hermanos, y yo le di un mensaje. Yo sentí que el mensaje fue fogoso, fue fuerte. El mensaje fue, dije yo: wow, es un mensaje rabasante, es un mensaje como dice: wow, le pegué donde era. Y había gente, bastante. Junto a ella libre, andábamos nosotros con unos equipitos. El líder de alabanza era el pastor Joplin. Ese tenía en tu mapa. Y cuando yo termino de predicar el mensaje, digo: ¿quién quiere recibir a Cristo? Ni uno. Ni uno. Pero la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que ella hace para lo que Dios la envía. 4 años después nos vamos a una confraternidad. No me acuerdo dónde fue, si fue en La Peña, bueno, por ahí. Y entonces se me acerca en medio de la comida. Los hermanos siempre se saludan, ¿no? Están ahí compartiendo. Se me acerca una persona y me dice:
Dios lo bendiga, hermano. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está? Bien. Gloria a Dios. Y yo le digo, ¿y usted quién es, mi hermano? Y me dice, usted no se acuerda, pero yo sí. El día y la hora, eso fue por una Semana Santa, que usted estaba en la ciudadela predicando, y usted terminó el mensaje y dijo, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y hizo la oración. Y yo lo pasé al frente, pero yo la hice, la oración. Y ahí recibí a Cristo. Y hoy me congrego en tal lugar. Hermano, nosotros no podemos cansarnos. Amén. De dejar de predicar a Cristo. Así oiga la gente, o deben de oír. Nuestro trabajo es hablar del Señor. Es soltar la palabra que ella hará a su tiempo. Y recordemos que el Espíritu Santo es el que convence. Entonces, hermanos, eso es lo que el Señor quiere. Que todos estemos unidos en un mismo propósito. Pero que ya no estemos hablando mal de los evangélicos. Que la iglesia de acá, que la iglesia de allá, que la iglesia de Ajá, que la iglesia de Cúcuta, que la iglesia de acá, de Jamundí. Bueno, sí. Sí. Amén. Ya Dios no quiere eso. Queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver el poder de Dios. Queremos ver los milagros. Empecemos a unirnos en un solo sentido. Porque la Biblia dice en un solo sentido. En un mismo propósito. Ahí, en medio de lo que Juan y Pedro iban para el templo, había un mismo espíritu. Amén. De unidad. Había un solo propósito. Cuando la iglesia se parte, se divide, hermanos, ahí no puede obrar el Señor. Ahí no puede obrar Dios. ¿Y qué sucedió? Lo que siempre hemos leído, un milagro. ¿Sí o no? ¿Fue así o no fue así? ¿Sucedió un milagro, sí o no? Pero lo que a mí me impacta es que Pedro le dice al cojo, míranos. Y en el momento dado que él estuvo atento, el cojo no esperó recibir poder, el cojo esperó recibir limosna. Y Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? El poder de Dios. Levántate y camina. ¿Usted se imagina la alegría? ¿Usted se imagina el gozo? Un hombre que de hace cuánto no caminaba, que tenía que vivir a expensas de los demás, pero ahora iba a empezar a caminar solo. Y entró al templo. ¿Y sabe cómo entró? ¿Cómo entró? Dice alabando, dice glorificando, porque eso es lo que hace el Señor cuando entra a morar en una vida. Amén, hermanos. Al nombre de Cristo. Por eso es que el que tiene a Cristo tiene un banquete continuo. Pedro lo tomó de la mano. Y en el momento dado, dice que luego le reconocían que era el que se estaba perdiendo. Bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Hubo qué? Espanto. ¿Hubo qué? Asombro. Porque ya no era el que se sentaba. ¿A dónde estaba el cojo inicialmente? En la puerta del templo. O sea, estaba afuera. Amén. O sea que en la puerta del templo, hermano, pueden suceder muchos milagros. Mira que el milagro no sucedió adentro. ¿Dónde sucedió? Prácticamente afuera. ¡A su nombre! Y luego, después de que se paró, entraron ¿dónde? Adentro del templo. Y ahí alababan a Dios. Ahí glorificaban a Dios. Ahí le daban gracias. Y los que lo conocían, ¿qué pasó aquí? ¿Y qué pasó aquí? El poder de Dios. ¿Qué pasó aquí? Cristo no se dejó esperar. Cristo manifestó. ¿Cuántos quieren que Cristo manifieste su gloria? ¿Cuántos quieren que Cristo se dé a conocer? Toque a alguien y dígale unidad. Dígale unidad. Dígale unidad. El pueblo de Cristo hoy en día, en su efecto, la mayoría está dividido. Hello. El pueblo de Cristo hoy, en su efecto, la mayoría, en muchas partes, está dividido. Unos tienen un concepto y otros tienen otro. Y por eso no se ve
Porque muchos, su finalidad es esta y los de acá es otra. Amén. Pero la finalidad de Pedro y de Juan era una sola. Ni Pedro se creía mayor que Juan, ni Juan se creía mayor que Pedro. Los dos eran siervos. Eran siervos. Eran líderes. A su nombre. De cuando hay ese espíritu de humildad, de sencillez, Dios obra. Porque Dios habita en medio de la humildad. Dios habita en medio de la sencillez. Amén. El pastor que lo dice a mi pastor, voy a traer el piano. ¿Qué? ¿Que lo voy a traer esto? Si yo soy el pastor. Ahí no hay nada. Ahí lo que hay es altivez. Ahí lo que hay es arrogancia. La gente cree que es más grande que otro por los títulos o por las credenciales. Ahí no hay nada, pero eso se ve. Eso se ve. Al principio cargaba la silla, yo ya no cargo silla. ¿Yo por qué tengo que cargar silla? Yo puedo cargar silla a su nombre. Nombre de Cristo. Pero cuando hay unidad, hay sencillez, hay unidad, y ahí Dios habita, Dios mora ahí, Dios vive ahí, Dios permanece ahí. Cuando con sencillez, dice que la iglesia era de un solo alma, un solo cuerpo, un solo corazón, y compartían las oraciones. Cuando alguien oraba por otro, lo oraba sin jactancia, lo oraba con el alma, y el Señor dice que añadía. No por lo que la iglesia hacía, o sea que iban a... No, el Señor añadía, lo traía a los que debían de ser ¿qué? Salvo. El Espíritu Santo los convencía, pero la iglesia está unida. Vamos a tocar quien diga, unidos somos más. Nadie hablaba detrás de otro, porque que alguien hable detrás de otro, amén, y más si lo hace para dañar, eso se llama hipocresía. Alguien, yo no digo que alguien, que la hermana hable detrás de mí, puede detrás de mí decir algo, pero algo que edifique. Si no dice algo que edifique, no está bien. Y hoy, en gran parte, yo conozco muchos ejemplos. Dos personas están hablando, digamos que son cristianos, del hermano Pepe, y de repente Dios permite que el hermano Pepe se aparezca y va llegando donde los hermanos, y al momento cambian la conversa. En un momento cambian la conversa. ¿Por qué? Porque si son los hermanos que cantan, ¿por qué si son los hermanos que evangelizan? ¿Por qué si son los hermanos que ayunan? ¿Por qué si son los hermanos que predican? ¿Por qué tiene que cambiar la conversa? A su nombre. Hello. El poder de Dios, el amor de Dios no está ahí. Si un hermano tiene alguna falta contra algún hermano, chámelo y dígale, hable con él a su nombre. Pastor, esto es, primeramente, la iglesia ha ido perdiendo el amor por trabajar en la obra de Dios por las almas. Y la otra es que el ojo no ve para adentro. Cuando le tocó al hermano un fallo, estamos ahí para juzgarlo. Pero cuando me toca a mí y yo lo hice, estoy listo también para juzgarlo. O sea, con la piedra ahí. Y ahí es donde estamos mal. Porque si usted, cuando ve alguna falla en el hermano, no juzga, pues también espera que lo juzguen a usted. Claro, así es. O que no lo juzguen. Pero alguna cosita. Pero algo van a decir, algo van a decir. Es correcto. Porque la Biblia dice, con la misma vara que mides, serás medido. Pero el consejo de la palabra es, en lo que dependa de nosotros, si alguien habla mal de mí, yo no. ¿Sí o no? En lo que dependa de mí, eso dice la palabra. Es que si el otro no hace algo, amén. Yo también, yo no lo voy a hacer porque el hermano no lo hizo. Ahí ya me llené de qué? De razón. No, yo tengo que hacerlo así no lo haga. Que el hermano me perdonó, yo tampoco voy a perdonar porque el hermano me perdonó. No, yo tengo que perdonar. En lo que dependa de mí, porque es que yo me voy a ir para el cielo. ¿Me voy a entender? Amén. Si el hermano habla mal de mí, es correcto que alguien va a hablar mal de mí, pero en lo que depende de mí, en lo que yo pueda, tengo que ir ya mejorando.
que ir poco a poco, a medida que yo voy conociendo al Señor, yo voy mejorando. Amén, hermano. Entonces, miren que Pablo lo cogió a Pedro y lo llamó y le hizo ver su error. Y yo creo que Pedro reconoció. Pastor. Yo digo, pastor, el respeto no se exige, el respeto se gana. Amén. Ese no se exige, el que exige el respeto es el gran irresponsable. El respeto usted se lo gana, y cuando usted se lo gana el respeto, todo el mundo lo respeta. Amén, así es. Eso no es pura blanconería, no, eso se gana. Así es correcto. Amén, hermano. Entonces, la Biblia dice: al que honro Honra, y al que respeto. respeto. ¿Me entiende, hermano? Entonces, nosotros vamos a respetar aunque no lo respeten, ¿no? Porque eso dice la palabra de Dios. Mire, la iglesia debe estar unida. ¿Cuánto lo creen? Y por ende seguir un solo diseño. ¿Qué es un solo diseño? Es un solo plano. No cambiemos los planos. Los planos aquí los da la palabra de Dios. Pero ¿cuántas cosas en la iglesia usted cree que esto sí y yo creo que no? ¿Estamos cambiando los planos o no cambiamos los planos? Ahí hay desunidad. Mire que ahí no hay unidad. Amén. Gloria a Dios. Unidad es cuando los dos están de acuerdo y en un mismo sentido. Los demonios nunca estarán en desacuerdo. Los demonios siempre estarán de acuerdo en hacer daño. Y se odian ellos mismos. Se odian, pero bueno, cuando el diablo les da una misión, Están ahí, ¿ah? están ahí, ¿Y la iglesia cómo debe estar? unida. Amén. Entonces, la iglesia debe estar unida. Estamos hablando de que Pedro y Juan estaban unidos. Amén. Y ahí se vio el poder de Dios. Cuando nosotros no estamos unidos, la gloria de Dios no se ve. Mire, la iglesia debemos de estar unida y por ende seguir, primero, un solo diseño. Segundo, hablar un mismo lenguaje e idioma. Porque el idioma es el que lo identifica. Usted no me venga a hablar a mí en inglés, yo no le voy a entender. Yo hablo español. Amén. Pero si usted me habla en inglés, yo no lo voy a entender. Pero si hablamos los dos en español, no es que hablamos el mismo lenguaje. La iglesia, escuche bien, la iglesia es un órgano, no es un órgano. ¿Qué es un órgano? Un órgano, mire, póngale un órgano. Un órgano, diga, es el hígado. ¿Qué es un órgano? El corazón. Entonces la iglesia no es un órgano. La iglesia es un organismo. Cuerpo. La iglesia. O sea, téngala ahí. Entonces, la iglesia no es un órgano. Estamos hablando de que el cuerpo, ¿sí o no?, tiene órganos. Pero no tiene un solo órgano. Tiene varios órganos. Entonces yo pregunto, ¿la iglesia es un órgano? No. ¿Por qué? Porque el riñón no puede decir, aquí yo soy el riñón y como yo soy el riñón, soy el que mando. Es importante, se necesita. Pero hay otro órgano, que es el hígado. Entonces el hígado no puede decir, yo soy importante y yo soy el que mando. ¿O sí? El estómago es un órgano. Y el estómago no puede decir no. Amén. Cuentan una historia por ahí que todos los órganos se creían importantes. Y el último de ellos, que era el colon, dijo, aquí no se lo piquen tanto ustedes, porque si yo me tapo aquí, esto acá adentro empieza, como han dicho ahí, Aquí no me sale nadie. no sale nada y empiezan ustedes todos a apestar. ¿No? Entonces cada uno, amén. Entonces la iglesia, diga conmigo, la iglesia no es un solo órgano. La iglesia es un organismo. Amén. Es un organismo. Quiere decir que tiene varios órganos. Eso es la iglesia, un organismo. Porque tiene varios órganos. Amén. A su nombre. Entonces, si usted no está de acuerdo, me dice amén. La iglesia es un cuerpo. Ahí va. Amén. Entonces, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice.
dice que la iglesia es un cuerpo, ahora ya está hablando de manera alegórica o de manera metafórica. ¿Cómo así que la iglesia es un cuerpo? ¿Ah? La iglesia es el cuerpo de Cristo, conformado por el Evangelio. Ya, la iglesia, estamos hablando de la iglesia del Señor. Estamos hablando de un cuerpo. Entonces, un cuerpo tiene varios miembros. Claro. Amén. Y todo tiene que funcionar. Por muy pequeño que sea, es importante. Entonces, eso es lo que nos quiere decir el Señor. Que en el cuerpo humano hay muchos órganos, muchos miembros, y todos cumplen una función. Entonces, ninguno es más importante que otro. Pero no nos digamos mentiras, hermano. Hoy en día, la iglesia, más de uno se cree más importante que otro. Entonces, ahí no puede operar en síntesis el poder de Dios. Yo no creo que Pedro se creía más importante que Juan. Recuerden que ahí partimos. Amén. Amén. Yo debo de mirar, así como miro el hígado, yo debo mirar el riñón. Así como miro a Pedro, yo debo mirar a Juan. Así como miro a Mateo, yo debo mirar a Marcos. ¿Sí? Eso es lo que, como es importante el uno, también el otro es importante. Es necesario todos en el cuerpo. Nadie es insignificante en el cuerpo de Cristo. Nadie. Todos nos necesitamos los unos a los otros. En la iglesia. A su nombre. ¿El nombre de Cristo? Entonces, cuando lo entendemos, ningún órgano, ningún miembro habla mal que el otro. Pero muchas veces nos hemos hecho daño, hermano. Muchas veces nos hemos hecho daño. Cuerpo. Amén. Un día mi esposa se cortó una cortadita pequeñita, profunda. Y eso le ardía. Y no la hacía sentir bien. Amén. La enfermedad, el golpe, la herida, por muy pequeña que sea, afecta. A su nombre. Muchas veces, hermano, uno siente en el pie un pequeño sucio y eso le estorba. Y usted anda en la calle, y usted en la calle no tiene el zapato, ¿sí o no? Y anda con ese dolorcito o algo que le fastidia ahí, pero llega a su casa a quitarse ¿qué? A quitarse ¿qué? El zapato. No me lo quitaron en la calle. Ah, ¿sí ve? Entonces, ahí está. Debemos empezar a quitar nosotros esas cosas pequeñas. La Biblia dice cazando la zorra ¿qué? Para que no nos dañemos, no debemos perder la viña de la iglesia. Esta es la viña del Señor, esta, la iglesia es la viña del Señor. A su nombre, al nombre de Cristo. Hoy se habla más de escatología, hoy se habla mucho mensaje en la iglesia, pero la iglesia es querida. A su nombre. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es un conjunto. ¿Por qué se caracteriza un conjunto? Que habemos varios. Entonces, conjunto unitario no hay. Amén. Usted lo identifica porque hay varios. Mire que el Señor en la creación del hombre no dijo voy a hacer al hombre, ¿o sí? Hagamos. Dice hagamos. Y cuando usted dice hagamos, ¿en qué está hablando? Y ahí no estaban los ángeles, pero yo creo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban ahí. Porque dice hagamos a su nombre. Y hoy en día se haga un poco de cosas, hermano, yo no sé, a mí la Biblia me dice hagamos a su nombre. Y eso es lo que yo tengo que predicar. Y esa es la doctrina, esa es la teoría en la que yo tengo que pararme, porque la Biblia dice hagamos. Entonces, Pedro, ¿qué dijo? Mírame. Mira. Míranos. O sea que estaban Había dos. los dos. Entonces, nadie en la iglesia puede pretender querer hacer un trabajo solo. La iglesia tiene que unirse para hacer el trabajo en conjunto. La iglesia, dígame, la iglesia es un conjunto de varias personas. A su nombre. ¿Qué es la iglesia? Cuando termine el mensaje voy a preguntar. Entonces, la iglesia no es una misión.
el rótulo? El rótulo que dice que es una misión. Diga, pero la iglesia, si así no hubiera letrero, la iglesia es más que una misión. La iglesia es más que una organización. Amén. La iglesia es más que una empresa. Pero la mayoría de las iglesias hoy se están tratando como empresa. Algunas cosas de las empresas son buenas, pero no todas. Algunas cosas de las empresas son buenas y hay que tomarlas. ¿Por qué? Hay que tomarlas porque una empresa te lleva a una estructura. Una empresa te lleva a más que una estructura, a una organización. En el libro de los Hechos, la iglesia se reunió en juntas, en directivas, ¿o no? Por eso habla de la iglesia. En Timoteo habla de los diáconos. Eso se llama una mejor estructura. Eso se llama una mejor organización. No, que aquí no tenemos eso, que aquí no usamos eso. Aquí no se trata de que no tengamos eso, de que no usamos eso. Aquí se trata de que la Biblia es que dice que la iglesia es un conjunto a su nombre, en donde nos distribuimos para hacer el trabajo. ¿A dónde el título? No es que el ojo no le puede decir al pie, haz esto de acá. El pie cumple una función y el ojo cumple otra. ¿O qué tan importante es el oído en un cuerpo? ¿Qué tan importante es el ojo en un cuerpo? Pero qué tan importante es la mano en un cuerpo. ¿Sí ven? Entonces la iglesia no es iglesia de Dios Jesucristo para el vida. Eso simplemente es un nombre que se le coloca para que dentro de la sociedad haya una identificación. Entonces la iglesia no es una misión. La iglesia tiene una misión, que es otra cosa. Amén. Pero no es una misión, tiene una misión a su nombre. Y mire, pastor, que la iglesia es muy diferente porque la iglesia se trata de ser espiritual. Pero la iglesia tiene un parecido también a las empresas. Por eso le digo, tiene cosas de las empresas. Mire que en las empresas, en los contratos está lo que usted puede hacer y lo que no debe hacer. Amén. Y cuando hace lo que está ahí plasmado en los contratos y lo hace al contrario, le ponen un memorando y le ponen otro memorando. Una disciplina. Y a los 3 va para afuera. O sea, eso es un orden. En la iglesia, cuando nosotros no hacemos lo que está en la Biblia, bueno, vamos al mundo. La gente, el Señor no corrige o la gente misma toma su decisión. ¿Sí me entienden? Entonces, yo tomo la otra parte, usted dice verdad, tomo la parte de la estructura, ¿no? Sí. O sea, la estructura es la organización. Mira que hay cosas. Bueno, yo voy a hacer una pregunta aquí. Si yo tengo 5 personas y tengo 20 manzanas, ¿a cómo le tocaría a cada persona? Repítala de nuevo. Si yo tengo 5 personas y tengo 20 manzanas, ¿cómo le tocaría? A 4. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué yo lo reparto a 4? ¿Por qué? Que los números no aguantan errores. Eso no aguantan errores. ¿Qué más hay ahí? Equidad. Pero en similitud, equidad, igualdad. Yo hago una pregunta, pero contéstemela con el corazón. ¿En la iglesia hay igualdad? Cuando yo hablo de la iglesia, no le estoy hablando de los 4 o 5 que estamos aquí, le estoy hablando de la iglesia en general. Yo hago una pregunta, ¿en la iglesia hay igualdad? Recuerde lo que dijo Pedro. Pedro no dijo, mírame, pero dijo, míranos. Entonces, cuando yo voy a repartir la manzana, las tengo que repartir igual. Eso sería lo normal. Y eso me daña una estructura. ¿Por qué hay desavenencia, desacuerdo muchas veces? Porque realmente, hermano, hay gente que en la iglesia no trabaja como trabaja el hermano de acá, como trabaja el hermano de allá. Hello. La Biblia me dice que hablan galardones. Me dice la Escritura. Y la Biblia dice que el que trabaja en el Evangelio, que vive y come el Evangelio.
Yo no puedo quitar eso porque eso dice la palabra de Dios. A su nombre. Si yo lo quito, yo sería injusto, porque eso no dice la palabra. La palabra dice, a veces nos centramos en decir una cosa, pero la otra la queremos como quitar. Queremos cumplir la Biblia, la cumplimos a media, pero la otra no. En el Señor no se cumplen cosas a media. En el Señor lo cumplimos o no cumplimos. Porque si somos 10 en la iglesia, un ejemplo, una congregación, somos 10, no somos 5. A su nombre, somos 10. Muchas veces la gente tiene la bendición, pero no quiere dar, pero no quiere aportar. Y hay gente que no puede aportar, pero hay gente que sí puede aportar. Porque la bendición es para todos. A su nombre, al nombre de Cristo. ¿Sí, mi hermana? Es que la iglesia cristiana son, bueno, cristiana y católica, bueno, todas. Eso es sin ánimo de lucro, ¿no? Sin ánimo de lucro son, digamos, que no le van a cobrar a nadie, porque, por ejemplo, aquí, por ejemplo, esta persona está enferma y el Señor la sanó, y entonces, pues, se le va a cobrar por el milagro, ¿no? No, son sin ánimo de lucro y cualquier servicio que lo preste fuera o ayuda, o sea, uno no se va a cobrar por eso. Pero, y otra cosa es que estas congregaciones de la iglesia cristiana no son ayudadas por el gobierno. O sea, todo lo que se hace aquí adentro o lo que hacemos aquí afuera es ayuda a nosotros mismos. ¿Se me entiende? Aleluya. Tanto para comprar una escoba, para pagar la energía, para pagar el agua, para comprar un instrumento, es todo, o sea, todo se debe. O sea, ahí va como un acuerdo con lo que está hablando el pastor. Es que la unidad no es a media. Es unificar. La unidad es en todo el sentido de la palabra. O sea, Si yo creo. no venía el gobierno de allá a construir la iglesia, ni tampoco a pagar los servicios. Ellos no dan un solo centavo. O sea, todo de aquí mismo, de nosotros. Gloria al Señor. De a poquito, de acuerdo como el Señor nos dé. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia no es una misión. La iglesia cumple una misión. La iglesia es la embajadora de Cristo, llamada a cumplir la orden del Señor. ¿Dónde está la orden? ¿Dónde está la orden del Señor, hermano? ¿Dónde está la orden del Señor? Ahí está, dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. De repente yo no estoy en Cuba, no estoy en Chile, pero la manera, la forma, ahí no te dice cómo. Mire, porque mire, hermano, la manera que tenemos hoy no es la misma que había ayer. Ayer no había carros, hoy hay carros. ¿A ver? O sea, hoy hay una mejor forma de cómo uno puede transportarse, de cómo dirigirse. Ayer no había la tecnología que tenemos hoy. Antes, para llegar a un lugar, se iban a caballo y otros a pie. ¿Amén? Y otros a pie. Entonces, buscamos la manera, la forma. Aquí no miramos la manera o la forma. Lo importante es que Dios se glorifique. Y no voy a criticar de una parte ni la otra. Lo importante es que las almas se salven. Eso es lo importante. Porque cuando yo critico, ya me estoy mire, ¿saben qué yo he escuchado? Ayer era mejor que hoy. El poder de Dios era mejor que hoy. El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy. Si Dios se mueve hoy de esta manera, es Dios quien se mueve. Es Dios quien se mueve. Si yo critico eso, estoy criticando a Dios porque Dios se está moviendo a través de esto. Amén. Yo puedo coger un celular y puedo ganarme unas almas a través del celular, a través de un mensaje. Pero también el diseño de la palabra nos dice, por tanto, hoy, pero en este entonces aquí no había celular, no había videolink, no había nada de eso. No había la tecnología. Pero la Biblia sí dice que la ciencia iba a aumentar. Sí dice. ¿Me entiendes? Que nosotros le hemos dado mal uso. Porque a veces nos esperamos en el celular y muchas otras cosas, en la tecnología, para no esforzarnos muy diferente.
¿Me entiendes? Muchas veces nosotros le damos mal uso a esas cosas y por eso nos dominan. Como les predicaba estos días, cuando las cosas nos dominan a nosotros, ya toman otro rumbo. Pero cuando usted las utiliza para la finalidad y el propósito de cumplir la gran comisión dice: por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. A su nombre. Por tanto, id. Vamos allá a Hechos en el capítulo 4. Perdón, capítulo 8, versículo 4 en adelante. Gloria a Dios. Capítulo 8, verso 4. La iglesia no debe ajustarse a la tecnología, pero sí la debe usar. No ajustarse porque ese no es el patrón. Porque a veces cuando la gente se ajusta a esas cosas, cree que esas cosas. Mira que yo puedo estar dando una conferencia aquí con el videolink y la energía se puede ir. Y la energía y el videolink se apaga. Y aquí no puede haber planta. ¿Y qué pasó? Si yo me signo el videolink. Antes se acabó la predicación. Yo tengo que, el Espíritu Santo, decirle que me dé una estrategia, una forma. ¿Sí o no? Pero yo no puedo aferrarme al videolink. Porque cuando yo me aferro al videolink, es solo de esa manera que yo puedo predicar o puedo dar la conferencia. No, yo tengo que tener mi base, que es el Espíritu Santo de Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios. El teléfono se le puede apagar en un momento dado. Por eso es que la Biblia nos manda aquí a escribirla, tener aquí y a escribirla aquí. ¿Sí me entiende? Pero cuando usted se ciña un patrón, ahí usted está desplazando al Espíritu Santo. ¿Qué pastor? La tecnología no es que es mala. No, sino que se le da a veces mal uso. Ahora voy a irme más rápido para que caigamos más rápido. ¿La plata es mala? ¡Epa! ¿Sí ves? Pero la raíz de todos los males, sí, es el amor a la plata. Pero la plata no es mala. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué dice mío es la plata? Y mío el oro. ¿No es así? Entonces la plata no es mala. Ve, ya como tiene plata, el hermano ya no habla del hermano de acá. Allá habrá un problema de hermano y no lo habla. A ver si hay un corazón. ¿No es así? Ahora, imagínate, voy a irle aquí nomás. La planta de la hoja de coca es mala. Jamás. Esa no es medicinal. Pero ahorita la... ¿Pero qué le hacen la hoja? Claro, imagínate, Le echan un poco de químico y la hacen para dañarse. para dañarla. O sea que el hombre mismo busca la manera como auto Sí. destruirse. Tremendo, ¿no? Sí. No iba a decir lo que digo anteriormente. Es tremendo. El hermano porque tiene plata. A veces eso no pasa y sí, sino que a veces la persona tiene como una idea errada de que Y un bajo autoestima. que porque el hermano de allá de pronto ya el Señor lo bendijo, le dio esto de acá, le dio lo de allá, empieza, digamos, a denigrar su nombre y si es posible es la misma persona que está hablando la que se le aleja. ¿Por qué? Porque el hermano tiene una cosita que Dios le está dando. Yo lo decía antes, nosotros tenemos que alegrarnos. Si el Señor está bendiciendo a nuestro hermano, tenemos que alegrarnos. Amén. Entonces, ¿dónde está el amor de Y Dios? bendecimos. Por lo menos mire el pastor Carlos con su trajecito. Bonito. Hermoso. A mí me gusta el traje. Pero quién sabe cómo consiguió el hermano el traje. Yo no voy a ponerme a criticar. Antes yo doy gracias a Dios porque el hermano anda con su buen traje. Y viene de lejos. Y se demora 20 días, ¿no? Vamos acá. Hermano, esto lo hacemos para romper el hielo. Dice predicación del evangelio, ¿en dónde? Versículo 4. ¿Estamos ahí? Amén. Vamos conmigo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas ¿qué? Anunciando ¿qué? El evangelio. ¿Cómo iban ellos? ¿Desunidos o unidos? Anunciando, dice que iban. Sí. Iban. Ya, entonces, los que fueron esparcirse ¿qué es? Esparcir es como yo coger un manojo de arena y tirarlo así, lo esparzo. Entonces, cuando nos esparcimos, abarcamos más. Amén. Cuando nos esparcimos, abarcamos más. Porque recordemos que la iglesia no es uno solo, sino que es un cuerpo lleno de miembros. Entonces, ya no es un miembro, sino que somos más. A su nombre. Entonces, ¿cómo iba la iglesia? Dice, esparcida, pero iba por todas partes. Hermanos, cordialmente invitados. yo les digo esto no para criticar a los
lo que pasó ayer. Yo no tengo 2 días de estar en el Evangelio. No es tampoco tanto porque hay mucha gente que tiene más años. Pero lo poco que Dios me ha permitido, por la gracia de Dios he servido y conozco el trabajo. Si nosotros hacemos una evangelización, ¿cómo fue que el Señor primero lo mandó? De uno a uno lo mandó. ¿Cómo? Miren, dice. Y 2, ¿qué son? Más que uno, dice la palabra. Entonces, miren, ¿no? Si nosotros decimos para tomar este barrio acá, no podemos reunirnos los 4 o 5 o 6 en una casa. Vamos a las demás casas, pues. Entonces tenemos que sentarnos, ¿verdad? Dialogar, porque el Señor, antes de mandarnos, ¿qué les dio? Instrucciones, dice la palabra. Les dio instrucciones. Hay gente que ya no quiere que le digan que haga esto, de acá o de allá. No, como ellos tienen su forma de hacer las cosas, que yo voy a hacerlo así. No. El Señor les dio y les dijo, no lleven esto, no lleven lo de acá, no lleven, háganlo de esta manera. ¿Sí ve? Pero como yo ya sé, yo ya me la conozco, entonces es a mi manera. Diga conmigo, a la manera de la palabra. ¿Y cómo lo mandó el Señor? De 2 en 2. ¿Cómo tenían que estar? De acuerdo. Cuando Pedro y Juan llegan allá, ¿cómo estaban ellos? De acuerdo. Pedro le dijo, míranos a su nombre, identificados, hermanos. Un cristiano no puede ir con su concepto y el otro con su concepto, no. Los dos tienen que ir de acuerdo, identificados por la doctrina, por la verdad, porque Cristo es el camino, con el fin de que Dios va a hacer algo. Entonces, hermanos, a su nombre sea la gloria. Los que iban en pasillos iban con Dios, iban con un propósito. ¿Por qué? Porque ahí la Biblia dice claramente que anunciaban. ¿Qué era lo que anunciaban? ¿Qué era lo que anunciaban? Voy al principio, lo que decía esta hermana. Los evangélicos, ustedes los evangélicos. Y yo le dije, vea, ¿usted es evangélica? Sí. Entonces, la palabra decía, nosotros los evangélicos, ¿qué tiene que decir? Diga, no hablo ustedes los evangélicos, nosotros los evangélicos, nosotros los cristianos. Ustedes deben meterse al propósito, a su nombre. Y si algo está mal, mire, ¿por qué tenemos a la hermana enferma y a la hermana Rucaría? Porque se enfermó. Y ella está buscando la manera de cómo, de sanar. Si un cristiano se enferma aquí, hay que buscar cómo sanarlo. Y se sana por la palabra, pastor. La gente que no sabe esto, que es el evangelio, en la ignorancia piensan que me están insultando a mí, pero ellos no creen que están hablando del propio Cristo. Es correcto, así es. Mira que un ejemplo, cuando Pablo correteaba la iglesia, Pablo no estaba correteando humanamente a la iglesia, pero cuando Cristo se le apareció, ya le habló diferente. Y le habló claro. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dijo el Señor. ¡Oh! Entonces, cuando yo hablo del evangelio, estoy hablando de Cristo, me Así estoy es. enfocando fe. Esa es la respuesta correcta, papá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo hablaba así, ya de en adelante, ¿qué tengo que hacer? Ya no voy a hablar más así. No, O sea, yo no voy a hablar de los evangélicos, porque yo también soy evangélico, porque yo calco ahí, soy evangélico. ¿Qué? ¿Que soy evangélico? ¿Qué? Yo también soy evangélico. Yo caigo ahí también, a su nombre. Entonces yo ya no puedo hablar así, yo tengo que buscar la sanidad. El evangélico siempre tiene que buscar la sanidad. Amén. Por eso cuando por lo menos en las casas, ¿no? Que a veces hay esa diserción, el que es evangélico, el que debe buscar ¿qué? La sanidad. Nada de formar discordia. ¡Ay, santo! Esto es poderoso porque, mire, la Biblia dice para que seamos sanados. Cuando una iglesia está sana, Dios la usa de manera poderosa. Pero cuando hay cosas acá en el corazón, hermano, lo que se ve es superficial. Al nombre de Cristo. ¿Estamos ahí o no estamos ahí? Yo me pongo a ver qué poder tiene la palabra de Dios cuando dos personas son verdaderamente evangélicos, con la mirada se identifican. Ya se relacionan. Dios mío, yo digo, ¿esto qué es? Se conectan. Vean, al Espíritu. Vean, por la palabra, porque el Espíritu es la palabra. Y uno lo queda mirando y uno dice, aquí en este hombre hay algo. Vean, pastor. Escúcheme lo que voy a decir. Hay iglesias que dicen
que son mejores que otras. Y dicen, yo no voy para esa iglesia. Ahora, si es una falsa doctrina, pues muy diferente, ¿no? Pero si es una iglesia donde se habla la verdad, ¿eso qué tiene que ver? Eso no tiene ningún problema. En la iglesia hay errores, porque la iglesia se convierte en un hospital, donde, hermano, hay muchos enfermos. A su nombre. Entonces no podemos pretender pensar que somos mejor que la iglesia tan de allá. No, yo no soy de la iglesia acá, la mía es la mejor. Y mi pastor es poderoso. Mi pastor es más rico. Vean, esas cosas no se hablan. Ni saben que anda dando el pastor. No dicen esas cosas. Entonces, miren, ¿no? Dice, versículo 5. Entonces, Felipe, miren bien dónde vamos, en el 5. De los evangélicos, Felipe descendió a la ciudad de ¿dónde? De Samaria. ¿Y qué hacía? Le predicaba a Cristo. ¿A quién? A Cristo. Hermano, cuando nosotros salgamos a predicar, no hablemos ni del marido, ni de la mujer, ni del hijo que nos dice ¿qué? ¿Predicaba a quién? A Cristo. Por eso muchas veces no se convierte en nadie. Estamos en el culto y estamos en el culto. Cuando estamos en un culto de él, estamos intercediendo. Amén, hermano. Estamos ahí orando. Por eso que usted ve, ahorita porque somos pocos, pero mañana seremos más. Amén. Dígame. Nosotros vamos a, mejor dicho, con toda el norte. Y si yo no estoy, o el pastor no está, pero la generación que viene será grande. Lo voy a decir otra vez, la generación que viene será grande. Esta iglesia aquí, porque esta iglesia no está aquí en este barrio por casualidad. Dios la puso aquí. Dios la puso aquí. Aquí se van a ver milagros poderosos. Y no solamente aquí, en este sector, en este barrio, Dios va a hacer algo grande. Esto no es por casualidad que está aquí. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, de los que estaban esparcidos, uno desciende a ¿dónde? A Samaria. ¿Y quién fue ese uno? Felipe. ¿Y qué hacía Felipe? ¿Quién era el pastor? ¿Qué hacía Felipe? Hablaba de Pedro, hablaba de Juan, hablaba del concilio acá, hablaba de Cristo. Porque Cristo es el que salva. Iglesia, hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo, identifiquémonos con Cristo, más que ropa. Sí, andemos bien vestidos, sí está bien. Porque el cristiano debe identificarse. Pero el cristiano se identifica porque tiene la palabra, porque tiene a Cristo. Es un paquete que hay que cumplir. Pastor, ¿Es un paquete? sí. Yo me pongo a mirar, que no voy a hablar en mal de ellos, pero me pongo a mirar de tal manera como se preparan los testigos de Jehová. Claro. Voy a decirle cómo se preparan ellos. Esa gente recibe más insultos que nosotros. Y bastante. Pero tienen una preparación que esa gente no pelea con ninguno. Y miren, nosotros como cristianos muchas veces andamos evangelizando, sí, y ahí señor. salimos en gran pavo. Así es. Eso no es evangelizar si usted no está preparado para hablar la palabra. En que usted sale a la calle, ore, porque usted va a recibir cosas feas. Y prepárese. Porque usted no lo mandan a pelear, usted lo mandan a predicar de Cristo. Y pastor, y los discípulos ayunaban. Sí. Ellos para salir, ellos ayunaban. Ellos primero se metían en ayuno y el Espíritu Santo estaba ahí. Y luego salían. Por eso te digo que en el Nuevo Testamento ya encontramos una mejor estructura. O sea, una base, una forma de cómo el Espíritu los guiaba. Recuerden que decía, y dijo el Espíritu Santo, cuando dice apártame, apártame, ¿qué está haciendo? Es de esta manera que lo vamos a hacer. Es con este y con este. El predicador va a ser este. ¿Sí me entienden? Cuando dice apartarme, está diciendo separarme. No es que los otros van a estar ahí. El predicador va a ser de acá. Usted, pilas, hermano, que Dios lo va a usar. Pilas que Dios lo va a usar. Dios lo va a usar de una manera poderosa. Hermano, usted también Dios lo va a usar. Así que solamente métase y esté pendiente que el Espíritu Santo lo va a usar de una manera poderosa. Usted va a ganar almas en el nombre de Jesús. Porque la palabra que va a salir de su boca no va a ser vacía. Dios la ha llamado con un propósito. ¿No? Sí. Que no, como que no. Hermano, no diga que no sea antes, que sí. No, yo estaba allá. Ah, sí. Yo entiendo que Dios. Mire, Dios
llamado con un propósito grande y poderoso a su nombre. Recuerda que la iglesia es un cuerpo. Dios no quiere usar a todos. Amén. Entonces, y la gente, versículo 6. ¿Qué hacía la gente, hermano? ¿Quién lo lee? 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Usted cree que Felipe estaba ahí por casualidad? El Espíritu estaba ahí. La palabra estaba ahí. La gente se quedaba, ¿qué? Escuchando, atónita, perpleja. ¡Wow! Amén. Es poderoso. Metámonos con Dios, hermano. Verá que Dios nos va a usar. Metámonos con, y a cada uno Dios lo usa en su tiempo. Porque a Pablo lo usó hasta cierto tiempo. De ahí usó a Timoteo. Amén. Porque la obra de Dios no se detiene. Amén. No se detiene. A su nombre. Entonces, versículo 7. ¿Quién lo lee? Vamos. El 7. Porque muchos que tenían espíritus Oh. inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos que eran sanados. ¿Cómo? Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Eso es rico. ¿Y quién hacía eso? Poder de Dios. ¿Y a quién estaba usando el Señor? A la iglesia. La iglesia. Y así como el Señor usó a la iglesia ayer, la va a usar hoy. Y usted está ahí dentro de la iglesia de Lucadime. Daniel. Todavía se puede. ¿Qué fue? Vea, estamos aquí sentados porque aquí estamos escuchando el domingo. Pero Dios nos va a usar cualquier día. Y en cualquier momento. Así que prepárese. Amén. Que Dios le va a usar. Ahora yo pregunto, pastor, qué lindo cómo lo usaba, ¿no? Y yo diría que el Señor me use a mí también, ¿no? Y eso es lo que uno quiere, pastor. Pero usted no ha preguntado quién eran ellos. Usted no preguntaba qué hacían ellos. Wow. Usted no preguntaba cómo ayunaban. Usted no preguntaba el trabajo que habían pasado. Usted no preguntaba cómo habían sido encarcelados. Pero sí queremos que wow, nos use de una vez, pero no queremos pagar el precio. Ni de rodillas queremos ponernos. O sea que eran partícipes de los padecimientos de Cristo. Entonces, O sea que si a usted le insultan, si a Cristo le insultan, que usted le insulta, ¿usted va a poner a pelear? a mí me ha mandado eso. ¿Sí ve? O sea que tenemos mucho que aprender de la iglesia de ayer. Pedro y Juan, no me iban a bailar, no. No, ellos iban directamente. No me iban a callejear, no. No, amén. Eran hombres que buscaban de Dios. Iban era a orar. Amén. Así Eso es. dice la Biblia. Sí, Señor. Es correcto. Sí, Señor. Entonces, pero miren, mira, esto debe cuestionar, ¿no? Y como decimos por ahí, pellizcar, ¿no? Muchos tenían espíritu y salían. Estos grandes voces y paralíticos y cojos eran ¿qué? Sanados. ¿Pero por qué eran sanados? Porque el poder de Dios estaba ahí. Y el poder de Dios también quiere manifestarse hoy en la iglesia. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué ciudad era? ¿Qué ciudad era? Samaria. Samaria. 9. ¿Quién era el 9? Vamos. Pero había un hombre llamado Simeón. No. Sí, el 9. Simón. Simón. Que antes ejercía la magia en aquella ciudad, que había engañado a la gente de Samaria. O sea que la brujería es de ayer. No, Sigue, hermana, sigue. Haciéndose pasar por algún grande. Ajá. Siga con el 10, siga con el 10. A este oigan atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo que este es el gran poder de Dios. Siga con el 11, para que siga en la misma continuidad. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Y el 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Y el 13. Y también creyó y habiendo
favor. ¿Ustedes están entendiendo eso? ¿Ah? Rico, rico. Ay, hombre. Mire, había un hombre llamado Simón que ejercía la magia. O sea que mucha gente lo escuchaba, estaba pendiente. O sea que la brujería existe. La hechicería existe. La brujería, la quiromancia, la andromancia y muchas cosas más. Amén. Sí, existe la brujería. Pero cuando llegó el poder de Dios a través de Felipe, ¿qué pasó? Se fue la brujería. Se fue. Es como que mató a Elías. ¿Usted cree que ¿Ah? no eran brujos que era? ¿Ah? ¿Cómo la ve? No, pero el 13 dice que el 13 es más poderoso. ¿Qué dice el 13? El 13. También creyó Simón mismo. O sea que él mismo dijo, ay, hombre, alguien tiene que dar gloria a Dios en esta mañana. ¿Cómo es eso? Que él mismo tenga que dejar los libros, que él mismo tenga que dejar el arte, por decir hay un poder más grande que el que yo tengo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso a Dios. ¡A su nombre! Eso es rico, es como el poder de Dios opera en medio, hermanos, de lo que a la gente le ha tenido atada. Porque la hechicería ata. La hechicería ata, confunde. Pero llegó un hombre. Si un solo hombre fue utilizado por Dios, ¿cuántos tenemos aquí? ¿Cuántos tenemos aquí? ¿Cuántos tenemos aquí? ¿Ah? ¿Como 15? ¿Ah? ¿Será que Dios nos puede usar a nosotros? Sí, lo puede usar. Ah, pero, como decía acá el pastor, tenemos que hacer lo que hacía Felipe. Hay otra pregunta. Ah, Pastor, hago una pregunta para toda la iglesia. ¿Será que Dios ha cambiado? ¿Será que el poder de Dios se ha cambiado? no, porque inclusive el poder de Dios va en aumento. Porque la gloria de Dios dice que va en aumento. Dice de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. El problema es que nosotros, pastor, como iglesia, por eso es que le estoy diciendo que la iglesia ayer no era dividida, era una iglesia unida. Lo que detiene el poder de Dios, no porque Dios no quiera manifestarse, pero la desunidad es un límite. La hipocresía es un límite. En la iglesia había unidad y Dios miraba eso. La unidad rompe cadena, hermano. El poder de la unidad. Por eso es que dice Padre e Hijo unidos los tres. Y cuando la iglesia es unida, concertada, todas entre sí, el Señor hace proeza. Ahora cuando vemos un endemoniado hasta miedo de estar uno ahí peleando. Ah, sí. Tremendo. Porque hay que los demonios le sacan los trapitos al Ya, pues, ¿y qué hacían aquí? ¿Y en el nombre de Jesucristo se qué? ¿Y cómo se bautizaban? ¿Cómo se bautizaban? Hay iglesias que no creen en el bautismo. No creen. ¿Cómo se bautizaban? En el Sancullico, como enseñó Jesucristo. Ese es el bautismo. Así es que debe bautizarse. Hoy en día muchos no creen. Dicen que los evangélicos son locos. ¿Ya? Entonces, no, la iglesia debe de bautizarse. El que llega a la iglesia debe de recibir el consejo, la enseñanza. ¿Qué bueno? ¿Ya? ¿Rápido? Es que cuando la palabra está sabrosa, Ay, perdónenme. Todavía falta, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Pero yo creo que lo que hemos mirado, hemos logrado entender. Amén, hermano. Lo que hemos mirado, vamos a dejarlo hasta ahí. Gloria a Dios. este más largo no es para un ayuno, hermano. Sí, ahí, porque aquí el tema es más largo. Pero vamos a dejarlo hasta ahí porque ya el tiempo no nos da. Amén. Pero creo que con lo poco que hemos mirado hemos entendido. ¿Cómo debe estar la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Ah? Un organismo es un cuerpo. Amén. ¿Sí ven? Entonces, eso es la iglesia. Desde aquí en adelante vamos a estar unidos más. Amén, hermano. Pastor, quiero leer 1 Corintios Ya, léalo. 12:26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ya, o sea, pero estamos hablando de un miembro de la iglesia, ¿no? Del cuerpo. Porque si es una persona de afuera que difama o habla mal, que no es de la iglesia, tampoco queremos hablar mal, pero no es parte de la iglesia. Porque no pueden estar juntos si no. ¿Se me entiende? Porque no vamos tampoco a estropear la iglesia o que la gente de afuera tenga que maltratar la iglesia y yo tenga que ir a la gente de afuera. Porque mayormente la familia de qué?
de la fe. Nosotros somos la familia. Yo no puedo ver que un impío lo esté tratando mal a usted y de repente a usted se le salió algo y yo voy a dar a favor al impío. No. Yo no lo voy a corregir ahí, lo corrijo acá, pero yo tengo que estar con mi hermano, porque él es parte de la iglesia. A su nombre. Ay, pero la gente de afuera desconoce muchas cosas, ¿verdad? Es correcto. Uno a veces hablan por lo que escuchan, que dicen, hablan por hablar, pero no conocen la ciencia cierta. O sea que no se les ha revelado Cristo, ¿sí? Pero hay muchos que sí conocen Biblia. Del mundo hay gente que conoce Biblia altísima, inclusive hasta más que la iglesia. Y algunos vienen a la iglesia porque quieren cambiar y cuando ven algunas actitudes de la iglesia despegan su experiencia.